Este es un programa producido por la comunidad cristiana CREE, al alcance de todo creyente que necesita ser restaurado. Bienvenidos, amados hermanos, nuevamente a nuestra reunión, esta vez con ese tema tan importante que habíamos iniciado la semana pasada, construyendo nuestra fe. Durante la semana pasada hemos desarrollado los fundamentos o bases de la fe cristiana y hemos podido reconocer que Dios tiene para darnos mucho, pero la falta de fe, nuestro estado precario de fe, no permite que Él pueda obrar de una manera, digamos, oportuna o adecuada. Y muchas veces estamos nosotros pensando de que Dios no quiere hacernos un milagro o de que Dios no quiere hacer lo que pedimos, simplemente porque nuestra fe es muy precaria. La intención de esta serie de mensajes es formar en ti una fe genuina, una fe fuerte, una fe que no solo satisfaga tus necesidades, sino a través de tu fe, Dios satisfaga las necesidades de mucha gente que no lo conoce. Quiere hacerte un instrumento y todo es por fe. Y recuerde lo que se dijo la semana antepasada, o la semana pasada, era, mas el justo por la fe vivirá. Quiere decir que toda tu existencia, toda tu vida aquí en la tierra tiene que volverse en fe y para fe. En esta ocasión empezamos con la segunda sesión y a partir de esta sesión, por lo menos 7 sesiones más, estaremos desarrollando casos de fe en el Nuevo Testamento. Usaremos los evangelios para mostrarnos frente a esos pasajes como si fuera un espejo de cómo estamos nosotros usando nuestra fe, cómo estamos en nuestro nivel de fe. Y en esta ocasión vamos a usar el Evangelio según San Mateo, el capítulo 8, versos 5 al 10 y también agregaremos el verso 13. Pero antes oremos y pidamos a Dios su intervención. Amantísimo Dios, somos salvos por la fe. Somos hijos tuyos porque hemos creído en Jesús. Pero no desarrollamos nuestra vida espiritual en la medida que debe ser. No mostramos tu gloria en nuestras vidas porque nuestra fe todavía es precaria. Oro, Señor, porque en esta ocasión todos los que están con nosotros, que ya tienen a Cristo en su corazón, cimenten, fortalezcan, produzcan una fe, Señor, que pueda trascender lo natural y entre lo sobrenatural. Y si hay personas que nos visitan en esta ocasión también, derrame sobre ellos la fe para recibir a Jesús como Salvador personal. Gracias, Señor. Creemos que con tu ayuda sí lograremos este propósito. Lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ya están sus Biblias abiertas en Mateo 8, capítulo 8. Ahora vamos a usar el verso 5 al 10 y agregamos el verso 13 como cerrando el pasaje. Dice la palabra: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y el versículo 13 dice: Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bien, para ubicarnos en el pasaje y poder entender los elementos que en ellos se mueven, tengo que aclarar que un centurión era un jefe militar sobre 100 soldados del ejército romano. O sea, era un oficial, no era cualquier cosa. Ahora, el pueblo, en este caso Israel, ha sido conquistado por Roma. Roma extendió sus dominios por sobre el Asia y entre ellos estaba también Jerusalén. Roma dominaba las naciones conquistadas, pero le era difícil hacerlo con Israel, porque Israel era un pueblo unido a un vínculo religioso, obviamente porque Israel era el pueblo de Dios. O sea, con Israel tenía una política especial. Les dejaban participar un poco en sus manifestaciones y desarrollaban su labor al margen de
de que pudiera, diremos, creer o no creer, pero cuidaban, por su cuestión religiosa, cuidaban de que no pudieran intervenir de modo que puedan ellos ser producto de una especie de rebelión o hacer algo que no correspondía. Entonces, en ese sentido es que ellos cuidaban. Tenía, por ejemplo, en este caso, Pilatos en ese tiempo, que era un político que podía gobernar, pero con manejo político. Entonces, en ese sentido es que tiene mucha importancia lo que vendría a ser el pueblo romano y el pueblo judío. Bien, entonces, con este contexto vamos a analizar el caso. ¿Qué realidades encontramos en este pasaje? Dice el texto: y vino a él un centurión rogándole y diciendo. Bueno, lo que aquí encontramos de raro es que hay un enfermo que es judío, pero el que interviene para que ese enfermo judío se sane es un inconverso, o podemos decir una persona no judía, un gentil, era romano. Otra cosa que vemos es que el enfermo no tenía un vínculo familiar con el centurión, era un sirviente, que el centurión lo llama criado, probablemente desde niño. O sea que es un romano sensible a la aflicción de su criado que se encuentra enfermo. Es raro ver a un romano con esta actitud para con un judío. Ahora vemos también que es una enfermedad grave. Lo ha dejado paralítico, está inmovilizado. Le impide valerse por sí mismo, al punto de atormentarlo. Hasta podemos decir que es una enfermedad que tiene rasgos diabólicos. El hombre está sufriendo y el centurión tiene un sentimiento grande para con este hombre, a punto de ir a buscar a Jesús pidiendo su intervención. Es probable que hayan hecho todo lo que fuera posible para sanarlo, pero no tuvieron éxito, porque de otro modo no le rogaría a Jesús, porque dice rogándole y diciendo, o sea, una actitud muy, muy especial. Ante la imposibilidad de sanarse, entonces, y el pobre enfermo no poder ir a las reuniones donde estaba Jesús, donde sanaba por su parálisis, la preocupación del centurión es que se enteró también de lo que hacía Jesús. Habrá de recibir testimonio de los milagros que hacía probablemente, porque ellos tenían informado todo el movimiento que se hacía en el pueblo. Y como Jesús atrae a las multitudes, es obvio que el centurión tiene que estar atento a lo que estaba sucediendo, porque podía convertirse en una rebelión, podía quebrarse el orden. Así que el centurión tenía conocimiento de lo que hacía Jesús, estaba informado. Bien, ¿qué es lo sorprendente en este caso? Algo que necesitamos recuperar nosotros. El romano era sensible a la necesidad de su criado. Otra cosa que encontramos en el centurión: estaba enterado que Jesús vino al pueblo judío y considera que, siendo su criado judío, podría hacer algo por él. Estaba mirando las posibilidades. El romano creía que Jesús podía hacer un milagro, y pese a que él no lo conocía personalmente por los testimonios que recurrió a él pensaba de que sí podía hacer un milagro a su criado. ¿Se da cuenta que hay algo sorprendente que en nuestro tiempo nos falta? Vamos a analizar ahora actitudes. Esto es importante porque las actitudes nos van a ayudar a construir nuestra fe. Cómo actúan, cómo es las reacciones, el mover de los acontecimientos. Jesús le responde. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. En otras palabras, está diciendo que yo voy a trasladarme hasta donde está el enfermo para ministrarlo y sanarlo. O sea, se dispone a ir a la casa del centurión para sanarlo. En otras palabras, Jesús acepta el pedido del centurión. Jesús no tiene problema en atender la petición del romano. Él no hace discriminación porque él ha venido a salvar a la humanidad. No solo a salvar a los judíos. Obviamente el ministerio era con los judíos, pero su objetivo es salvar a la humanidad. Él no hace discriminación en absoluto.
Es más, el milagro que le iba a hacer no era para el romano, sino para un judío. Pero la invitación era de un romano y él no tiene ningún problema. Jesús hace algo. Podía dejar de enseñar o predicar para ir a la casa del romano. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a sanar al enfermo. Él estaba en una actividad intensa. Y ahora hay que desplazar hasta la casa del centurión. Por otro lado también el efecto social que podría tener frente a la comunidad. Es decir, los religiosos, los fariseos, los escribas, todos estos que andaban buscándole pues oportunidad para acusarlo, entrar a la casa de un centurión. Jesús tenía que también pensar en un momento dado, me imagino, que esto tenía un impacto social. Sin embargo, él estaba dispuesto a ir. Pero veamos ahora una actitud del centurión. Ya hemos visto la actitud de Jesús, su disposición por sanar, por ir a la casa, dejar de lado otras cosas por atender un caso específico. Pero ahora, veamos la actitud del centurión. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. El romano está reconociendo a Jesús como Señor. ¿Se da cuenta? ¿Se acuerdan lo que dice Pablo? Si confesares que Jesús es el Señor. ¿A qué importante? Si confesares que Jesús es el Señor. Entonces aquí está confesando el romano a Jesús como Señor. No solo que lo confiesa y lo reconoce como Señor, sino que se considera indigno que entre en su casa. Lo que está haciendo es ponerse sumiso ante un judío de un pueblo conquistado por Roma, del cual él era representante. O sea, está ante una autoridad espiritual, que no tenía obviamente los títulos que se decían pues de los religiosos, del sumo sacerdote, en este caso, bueno, creo que estaba Caifás, o los escribas, o los saduceos, o los fariseos, que se nombraban pues ser representantes de la religión judía. Jesús no aparece como representante de la religión judía, se aparece como representante del Padre del Cielo, de Dios. Por eso que él se considera indigno que entre en su casa. Jesús, veamos lo que es Jesús. La honra que recibe en ese momento, obviamente no le afecta, sino lo admira. Para el romano Jesús era demasiada honra que tenga que molestarse en ir hasta su casa. Se podría calificar como un acto humilde o modesto, dándole el lugar correcto a Jesús pese a que era judío. O sea, el romano está pensando que vaya hasta mi casa. Yo no soy digno, pero en su humildad considera que es una gran honra, pero que él no es digno de tal honra. El romano cree que con tan solo declare con su boca la sanidad, su criado quedaría sano. ¿Qué es lo que está mostrando esta actitud? Que el romano cree en la palabra de Jesús. Reconoce que su palabra tiene poder. ¿Se da cuenta cómo está mostrando su actitud el romano? Podemos decir la fe en Jesús. Ahora, la expresión: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Esta expresión no solo reconoce que Jesús tiene poder, sino que además tiene autoridad. Y autoridad que no solo es sobre personas como el caso del romano, los soldados, sus siervos, sino que su autoridad es aún sobre enfermedades que no son personas. Está reconociendo una autoridad sobrenatural. ¿Qué tal expresión la del centurión? Y dice el texto que al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: había también gente que lo seguía, una multitud probablemente.
Jesús no pierde el tiempo, aprovecha la oportunidad para confrontar al pueblo judío en cuanto a la fe. Porque dijo a los que le seguían, dijo al pueblo judío, a quienes le seguían, ¿cómo le seguían? ¿Con fe, sin fe? ¿Para especular, para enterarse, para observar, por curiosidad? ¿Por qué le seguían? Usa este momento para confrontarlos. ¿Y cómo los confronta? De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La enseñanza de fe se la está dando a los judíos que le seguían. Ya habían seguido en las anteriores oportunidades, en los milagros que había realizado. Estaban atentos, ¿dónde va a estar Jesús hoy día? Quiero ir a ver. Estaban pendientes, ¿dónde va a estar Jesús? Buscando la información, y donde estaba se iba la gente. Pero ¿cómo iban? Y aquí le está confrontando que la fe de la gente que le seguía no era como la de los romanos. Tenían fe, en cierto modo, pero esta clase de fe, no. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, cantidad, volumen, peso, fuerza de fe. Jesús se maravilla que los judíos, a los que había venido, no habían creído como este romano le creyó. Los enfermos iban a Jesús. Muchos enfermos estaban tras de Jesús. Otros traían a sus enfermos, los llevaban en camillas, los llevaban cargados. Y algunos le pedían, rogaban que Jesús vaya a su casa para que imponga sus manos y sane. Pero este romano reconoce que Jesús puede ordenar a la enfermedad y que deje al enfermo sanar. O sea, el enfermo sería sano solo por la palabra, no tenía que imponer manos, no tenía que ir personalmente. Jesús reconoce la fe del centurión y le ordena que se vaya, porque por causa de su fe le será hecho lo que pide. Hay una orden ahora al centurión: ve, o sea, vete, vuelve a tu casa, ve a ver a tu criado. Todo eso implicaba, ve. Y como creíste, ahora le está diciendo, por tu fe, por lo que has hecho conmigo, te sea hecho. ¿Se dan cuenta? Entonces, le está demostrando al romano que no solo ha escuchado su petición, sino que está usando su fe para que ese enfermo sea sano. El resultado fue evidente. Dice el texto, y su criado fue sanado en aquella misma hora, o sea, en ese mismo momento. Estando aún el centurión lejos de la casa, ya el enfermo estaba sano. El paralítico lo habrá esperado de pie, o de repente ha ido a su encuentro, no lo sabemos. Pero el resultado fue claro y contundente. El criado en la casa se sanó sin intervención directa de Jesús. Ahora, ¿qué? Quisiera poner este pasaje, justamente es el objetivo de estas sesiones, es de construir tu fe, incrementarla, hacerla efectiva, hacer que se extienda a favor de otros. Así que nos vamos a poner en nuestro contexto. Quisiera que te compares con el centurión y te pongas una nota de 0 a 10. ¿Cuánto le pondrías a tu fe en Jesús comparándote con el centurión? De 0 a 10. Bueno, si tu respuesta es 10, te felicito. Pero yo te aseguro que no ha sido 10, o si lo has dicho 10, has pensado varias veces para decir 10. ¿Qué te impide tener una calificación de 10? Analiza cuáles serían los elementos que tendrían que superarse para que tu fe sea como la del centurión. Y algo más. ¿Qué tendrías que hacer para acercarte a ese nivel de fe? Son preguntas que te las hago para que puedas edificar tu fe, para motivarte a crecer en tu fe.
¿Piensas que una persona que no es creyente evangélico, entre comillas, que no es evangélico creyente, digo entre comillas porque eso no es una norma, tiene derecho a la intervención de Jesús en una necesidad de esta naturaleza? Pues algunas veces he escuchado por ahí que los incrédulos no pueden recibir milagros, y eso es falso. Cualquier persona tiene derecho a la intervención de Jesús. Sabemos que la fe que usamos se nos ha regalado por la gracia de Dios. Eso ha sido para salvarnos, para tener un encuentro personal con Jesús y nacer de nuevo. Y por eso tenemos fe para extender el reino. Ahora te pregunto, ¿es necesario ser salvo para poder creer en un milagro de Jesús? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Sí o no? La fe que te regala Dios para la salvación es una fe que tú la tienes para ministrarla a todos los demás. Y tu fe puede trasladarse a incrédulos para que puedan recibir su milagro sin que fueran necesariamente salvos. Jesús sana a un montón de gente sin que sean salvos. En las cruzadas evangelísticas muchos primero reciben la sanidad y después se convierten, y algunos pasan al frente pero ni siquiera se han convertido. No es necesario que específicamente tenga que ser creyente para recibir un milagro de Jesús, no, de ninguna manera. Los milagros de Jesús son para dárselo a cualquiera, pero guiados por el Espíritu Santo, obviamente. Otra pregunta que te hago: ¿qué piensas cuando oras por un enfermo y no se sana? Más que seguro que cuando oraste tenías dudas. Pero generalmente he escuchado y atribuyen a que el enfermo no cree en la sanidad y por eso que no se ha sanado. Pero mi siguiente pregunta es: ¿y dónde está tu fe? Aquí vemos que el centurión tiene una fe mucho mayor que la de los judíos. Y por la fe del centurión, ese enfermo sanó. Si tú atribuyes que la gente no se sana con tu oración, no es necesariamente porque ellos no tengan fe, sino porque tal vez tú tampoco tienes la fe suficiente para que eso se dé. Otra pregunta: ¿crees que puedes ordenar a un espíritu de enfermedad que salga de un cuerpo? ¿Estás en ese nivel? ¿Estás en esas condiciones? ¿O crees que la sanidad es privilegio solamente para los creyentes? ¿Y cómo te sientes cuando un incrédulo te pide oración por un necesitado? ¿Estás dispuesto a ir, a orar, a hacer algo más de lo normal? Si alguien te pide que hagas algo por un necesitado, llámese enfermo, lo que fuere. Son preguntas que te hago para que reflexiones. Son preguntas que te hago para que te midas en cuanto al nivel de tu fe y lo importante que es construirla. Estamos en ese propósito, construir nuestra fe, a fin de que Dios sea exaltado, a fin de que el reino se extienda por lo que tú haces. Muy bien, reflexionemos ya para culminar. ¿Has aprendido algo? ¿Qué te falta para tener la fe del centurión? ¿Qué necesitarías para lograrlo o qué te impide lograrlo? ¿Estás dispuesto o dispuesta a hacer algo por los que necesitan de Jesús y no pueden acercarse a Él? ¿Y qué le pedirías a Jesús ahora? Todas estas preguntas las van a revisar con su líder en la reunión. Y voy a orar para que las respuestas y preguntas que haga el líder, sobre todo testimonios internos, sean expresados para que sea el Espíritu Santo construyendo la fe que ustedes necesitan tener. Oremos. Te agradezco, Jesús, por esta oportunidad de ya empezar a entregar casos de fe que están registrados en tu palabra, a fin de que tu Espíritu Santo produzca en el corazón de ellos esos niveles de fe, que tomen las actitudes, que tomen la escena, que tomen, Señor, tu mover, porque el Espíritu está en tu palabra y tu palabra, Señor, llega al corazón de ellos y tu Espíritu las activa. Creo, Señor, que
De esta reunión, mis hermanos, van a salir diferentes. Oro porque tú, Espíritu Santo, hagas el trabajo, que yo ya no lo hago. Hasta aquí he hecho yo, ahora es tu parte, Espíritu Santo. Entonces encomiendo en tus manos a todos mis hermanos. Y si hay alguna persona que tiene a Jesús, Espíritu Santo, convéncele. Si está enfermo, sánalo en este día. Si esta persona tiene una necesidad, Señor, que sea atendido, tal como lo ha hecho Jesús en esta oportunidad. Y si necesita a Jesús como Salvador personal, convéncele de pecado, justicia y juicio. Gracias, Dios, creo que será hecho así, porque te lo pido en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bien, hermanos míos, yo sé que están contentos, yo también estoy muy sumamente contento. No se olviden que tienen que extender este link a todos sus amigos, a sus redes, en Facebook, o lo que tengan, para que este mensaje corra en su fe. Y si alguno de ustedes les llama sobre este tema, pues el Espíritu Santo les va a ayudar para continuar. De repente tienen que orar por alguien, quizás alguien tiene una necesidad y ya pueden aplicar este nivel de fe, aunque sea por teléfono. Pero háganlo. Y estoy seguro que va a haber testimonios para la próxima semana. Muy bien, que la paz de Dios, el amor de Jesús y el poder del Espíritu Santo me los guarde hasta la próxima semana que nos encontramos con otro caso similar. Que Dios me los bendiga, hermanos. Aleluya. Amén. Este ha sido una producción de la Comunidad Cristiana CREE.